Buen día, jóvenes estudiantes de educación secundaria. Les habla una vez más el profesor Juan Carlos Candela Vilches. En esta oportunidad soy profesor del curso de álgebra. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda clase del curso, no sin antes esperando pues, que te encuentres muy bien en tu casa, siguiendo día a día estos videos que compartimos contigo para que puedas seguir en este proceso de aprendizaje. Y también esperamos que sigan los lineamientos, recomendaciones que nos brinda el Ministerio de Salud para esta lucha que tenemos nosotros contra el coronavirus. Así que, sin más preámbulo, muchachos, vamos a elevar nuestro ki y nos teletransportamos a esta. Iniciamos con nuestro tema. Nuestro tema es polinomios y aquí vamos a ver primero conceptos previos para poder luego ya comprender lo que es exactamente un polinomio. Primero partimos por lo que es un término algebraico, ¿correcto? Un término algebraico simplemente es la unión de números, de variables que están unidas por operaciones cualquiera menos las sumas y la resta, menos la adición y la sustracción, ¿correcto? Aquí entonces definimos los términos algebraicos, unión de constantes y variables, unidas solo mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos este término algebraico que es menos 4ax a la 4 por y al cubo. Esta parte de aquí, ya vamos aquí a resaltarlo, este sector de aquí me va a indicar las variables en las cuales está en función este término algebraico. Es decir, cualquier otra letra que no esté aquí representada significa pues de que hace referencia ya no a una variable sino a una constante o forma parte de un coeficiente, ¿correcto? Y vamos a indicar aquí las partes de un término algebraico. Esta parte que no tiene nada que ver con la parte variable se le llama coeficiente y este otro sector la parte literal o parte variable, ¿correcto? Hay que tener nosotros aquí una observación, no toda expresión viene a ser un término algebraico, hay que tener presente que los términos algebraicos, sus exponentes no pueden ser variables, correcto, por ejemplo aquí un 4x a la y no es un término algebraico puesto que tiene un exponente que es variable, pero el 6x a la 4 sí es un término algebraico. Y otro detalle más es que los exponentes tampoco pueden ser números irracionales. Si tenemos un número irracional, como por ejemplo aquí la raíz cuadrada de 2, correcto, que es un número irracional porque no es una raíz exacta, por lo tanto pues no es un término algebraico. Pero el 4x a la 2 tercios, ese sí es un término algebraico, ¿correcto? Vamos ahora a ver, continuando ya con esta parte de términos algebraicos, los llamados términos semejantes. Muchachos, los términos semejantes son aquellos términos que tienen las mismas partes variables con sus mismos exponentes. Si se repite la misma parte variable con sus mismos exponentes, entonces estamos frente a términos que son semejantes. Ojo, hablamos de que se repitan la misma parte variable, no los coeficientes. Los coeficientes pueden ser distintos, pero lo que sí se tiene que repetir son las partes que son variables, ¿correcto? Si se repiten las partes variables, son términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos un menos 4x cuadrado, 0,3x cuadrado y un 25x cuadrado. Notamos que este grupo de tres expresiones tienen términos cuadráticos, el x cuadrado, se diferencian en los coeficientes, pero la parte variable sí es la misma, por lo tanto son términos semejantes. Y lo mismo sucede con nuestro siguiente grupo, 5m, 4m, menos 6m y 3m, también son términos semejantes porque tienen la misma parte variable. También ahora, ya que nosotros conocemos lo que es un término algebraico, vayamos a ver lo que significa una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un conjunto finito de términos algebraicos. ¿Correcto? ¿Sí? Ya hemos visto lo que es términos algebraicos. Y una expresión algebraica entonces es un conjunto finito, es decir, es un conjunto que tiene fin. Se puede conocer la cantidad de términos que tiene un término algebraico, que tiene una expresión algebraica. ¿Correcto? Y estos términos algebraicos se encuentran ligados, se encuentran unidos a través de operaciones pues, como la adición, sustracción, división, multiplicación, potenciación y radicación. ¿Correcto? Lo que va a separar un término algebraico de otro, por lo general, son las adiciones y las sustracciones. Vayamos a ver aquí algunos ejemplos para poder determinar si es que lo que estoy mostrando es o no es una expresión algebraica. Recuerda, por favor, que una expresión algebraica es un conjunto finito de términos algebraicos, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí nosotros tres expresiones, el q de x, el r de x y el m de x. Nosotros podemos notar, por ejemplo,
que el primero, el 6x menos 5, sí es una expresión algebraica porque primero tiene un conjunto finito de términos y está usando la sustracción para poder unir, para poder ligar a estos dos términos algebraicos. El r de x también es algo muy similar, tiene dos términos que están unidos a través de una resta y pues también es un conjunto finito de términos porque se sabe que tiene dos términos algebraicos. Pero algo no sucede lo mismo con el m de x, que es 1 más x cuadrado más x cubo más y así sucesivamente. ¿Por qué esta expresión no es una expresión algebraica? ¿Por qué? Porque no es un conjunto finito. Más bien este m de x es un conjunto infinito de términos y eso lo lleva a no ser una expresión algebraica, ¿correcto? Ahora, teniendo presente lo que es expresión algebraica, ya podemos dar el concepto de un monomio, ¿correcto? Un monomio es un término algebraico racional entero, es decir, tiene exponentes enteros y positivos incluido el cero, ¿correcto? Recuerda por favor, un monomio es aquel término algebraico que tiene exponentes enteros positivos incluyendo el cero. Ejemplo, menos 4x a la 5, y a la 4, z al cuadrado. Recuerda que en este caso todas estas variables van a ser lógicamente en la parte variable y este número vendría a ser la constante, la parte constante o llamado coeficiente del monomio. Correcto, monomio hace referencia a un solo término algebraico. Y ahora sí, entramos al corazón de nuestra clase, que es la parte de polinomios. Si monomios es un solo término algebraico, porque su prefijo mono significa uno, polinomio, ¿cómo sería? Vendría a ser varios términos algebraicos. Por lo tanto, un polinomio es una expresión algebraica cuyos exponentes, correcto, de las variables son números enteros no negativos, es decir, positivos o cero. Si tú ves que un exponente no es entero, no es polinomio. Si ves que un exponente es negativo, no es un polinomio, ¿correcto? Ejemplos. Tenemos aquí tres expresiones, ¿ya? Tres expresiones en las cuales vamos a determinar si es que corresponde o no corresponde a un polinomio. Por ejemplo, en la primera vemos un 3x a la 7, y a la 5, menos 2x cubo, y cuadrado, menos 8. ¿Cumple con las condiciones para ver si es que este es un polinomio? A ver, vamos a ver. ¿Es una expresión algebraica? Sí, tiene tres términos. ¿Sus exponentes son enteros y no negativos, es decir, enteros y positivos incluyendo el cero? Sí, todos sus exponentes son enteros, positivos incluyendo el cero que se encuentra por acá. Correcto, entonces el primero sí es un polinomio. Vamos con el segundo. X a la 2 tercios por y a la 5 más 4x cubo por y a la 5 cuartos. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí? Que por ejemplo el x tiene como exponente el 2 tercios y al tener como exponente el 2 tercios entonces ya no es un exponente entero, por lo tanto lo convierte en una expresión que no es un polinomio. Vamos a ver ahora la expresión q. En el caso de la expresión q claramente se nota que no es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene un exponente que es negativo. Recuerda que basta que un término de tu expresión, un término, no cumpla con las condiciones que te da el polinomio o que debe cumplir para poder ser un polinomio, lo convierte en una expresión algebraica que no es un polinomio. Correcto, solamente queda como expresión algebraica. Y a ver, dentro de lo que es polinomios tenemos que hablar nosotros de los dos tipos de grados que vemos en esta parte, los grados absolutos y los grados relativos, correcto. Los grados absolutos vienen a estar representados por el monomio de mayor grado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, de todos tus términos que tú tengas en tu polinomio, tú vas a calcular el grado de cada uno de los términos algebraicos, correcto, vas a calcular el grado absoluto. ¿Y cómo se calcula el grado absoluto de cada término que da cada término de un polinomio? Se calcula sumando los exponentes de tus variables, correcto. Ahora, de todos esos grados que tú calcules, el mayor de todos viene a representar tu grado absoluto. Por ejemplo, p de x es un x a la 7 más x a la 5 más 4. Su grado absoluto vendría a ser 7 porque es el mayor grado de un término. En el caso del segundo ejemplo, tenemos ahora un polinomio que está en función de dos variables, por lo tanto tenemos que sumar los exponentes de las dos variables. Y aquí, por ejemplo, el grado me sale 17. Aquí, por ejemplo, el grado me sale 5 y aquí el grado es 0. De los tres, el mayor valor era el 17. Es por eso que el grado absoluto de este polinomio viene a ser 17.
Correcto, recuerda por favor, en un polinomio, para calcular el grado absoluto, lo que vas a hacer es encontrar el grado de cada uno de los términos y te vas a quedar con el mayor. Y el grado relativo es más sencillo. El grado relativo simplemente es el mayor exponente que tiene la variable de la cual te piden encontrar su grado relativo, su mayor exponente. Por ejemplo, p de xy, tenemos esta expresión. De esta expresión yo puedo decir que el grado relativo de x, el mayor exponente de x, es 4. Y el mayor exponente de y viene a ser 5. ¿Correcto? El grado relativo es más sencillo. Vamos ahora a lo que es valor numérico. En valor numérico, lo único que hacemos nosotros es reemplazar la variable en la cual está definida nuestro polinomio por un valor numérico que a nosotros nos estén dando en el problema. ¿Correcto? Y solamente en eso consiste lo que es el valor numérico. Por ejemplo, tenemos aquí un p de x menos 2, que es igual a un 2x más 5. Y te piden calcular p de 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo quiero calcular p de 7, entonces esta expresión de acá debe ser 7. Por lo tanto, entonces, si esa expresión debe ser 7, entonces para que eso se cumpla, x tiene que ser 9. Entonces, con x9 yo tengo p de 7 y con x9 lo reemplazo en mi expresión. Entonces, p de 7 sería 2 por x, que vale 9, más 5. Y eso es 23. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a valor numérico. Lo siguiente que vamos a ver ahora son los valores numéricos notables. Hay dos valores numéricos notables que van a cumplir para cualquier polinomio que nos estén presentando. El primero es la suma de coeficientes. Correcto. Tú lo que vas a encontrar aquí en la suma de coeficientes es de todos tus términos, separas la parte literal, la parte variable y te quedas solamente con la parte numérica, los coeficientes, y sumas todos. Pero para no hacerlo por partes, también puedes obtener tú una expresión que te permita calcularlo de manera directa o que lo puedas reconocer cuando de repente lo tengas frente a un problema. Esa suma de coeficientes se va a obtener cuando el x, el valor de tu variable, sea igual a 1. Porque cuando tu x vale 1, tu x prácticamente desaparece y te quedas con los coeficientes. Entonces decimos que la suma de coeficientes equivale al polinomio evaluado en la unidad. Ahora, aprovechando este polinomio, ¿correcto? Te das cuenta de que todos estos términos dependen del valor de x, pero este último de acá no depende del valor de x, y ese es el que se llama término independiente, ¿correcto? Este término que no tiene la variable x se le llama término independiente. ¿Y cómo se obtiene el término independiente? Se obtiene reemplazando en tu polinomio todas las variables por el valor de 0. Es decir, si x es 0, obtienes el término independiente. Correcto, entonces el término independiente es el polinomio evaluado en el punto 0. Correcto, entonces recuerda, suma de coeficientes p de 1 y término de independiente p de 0. Cambios de variable. Esto es aplicado bastante en lo que es el valor numérico. Aquí lo que vas a hacer es el valor de tu variable, lo vas a reemplazar por otra variable o de repente por otra expresión. Correcto, por ejemplo, tenemos aquí un p de x que es 3x menos 1, pero quiero calcular yo el p de x más 2, es decir, este x lo voy a reemplazar ahora por el x más 2. Y donde yo vea el x en este polinomio, lo tengo que reemplazar por el x más 2, es decir, se cambia x por x más 2 y tendría yo lo siguiente, p de x más 2, ahora cambiamos, sería 3 por x más 2 menos 1. Y eso me daría un resultado de 3x más 5. Pasamos ahora a lo que son polinomios especiales. Vamos a ver aquí 5 polinomios especiales. Primer polinomio especial, los polinomios idénticos, son aquellos polinomios que tienen pues los mismos términos, es decir, sus mismos coeficientes con sus mismas partes literales, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos p de x que es idéntico a q de x y además tenemos, por ejemplo, que p de x es esta expresión y q de x es esta otra. Entonces, como estos dos polinomios son idénticos, significa que si aquí hay un 3x cuadrado, en el otro polinomio también debe haber un 3x cuadrado. Por lo tanto, a vale 3. Si aquí tiene un menos 7x, en el otro polinomio también debe haber un menos 7x. Entonces, b tiene que ser menos 7. Y lo mismo también sucede con el valor de c. Si aquí tiene un término independiente que es menos 2, pues c vale menos 2. Estos son los llamados polinomios idénticos. Polinomio idénticamente nulo, su nombre lo dice, ¿no? Si idénticos tienen los mismos términos, entonces el polinomio idénticamente nulo sería que es igual a 0.
Correcto. Entonces el polinomio idénticamente nulo tiene todos sus coeficientes anulados, es decir, todos sus coeficientes van a tener que ser 0. ¿Correcto? Ejemplo, si yo tengo que este polinomio es idénticamente nulo, significa que todos sus términos deben convertirse en 0. Es decir, para que esto sea 0, a más 2 tiene que ser 0, a vale menos 2. Para que este término sea 0, 2c menos 6 debe ser 0, c vale 3. Y por último, para que este otro término sea 0, pues tiene que ser b igual a 7. Correcto, ese es el polinomio idénticamente nulo. Siguiente sería el polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo es aquel polinomio en el cual todos sus términos tienen el mismo grado. Correcto, ¿sí? Todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Por ejemplo, tenemos este polinomio, correcto, que tiene 3 términos y vamos a analizar el grado de estos 3 polinomios, el grado de estos 3 términos. En este primer término su grado es 15. ¿Cómo obtengo su grado? Si está en función de x y y, sumas los exponentes de x y y. En este otro término el grado también es 15 y en este tercer término también observamos que el grado es 15. Como el grado es 15 en los 3, por lo tanto este polinomio es un polinomio homogéneo. ¿Por qué? Porque sus 3 términos o todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Polinomio ordenado. Un polinomio va a ser ordenado cuando hay, su mismo nombre lo dice, un orden ya sea en forma ascendente o descendente de sus exponentes. ¿Correcto? Es decir, un polinomio que va de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos aquí 2 polinomios, el polinomio p de x, ¿correcto? Que va teniendo sus exponentes en forma ordenada, en forma ascendente, porque aquí mira el exponente de x es 0 porque no hay x, aquí el exponente es 1 y aquí es 3. Profesor, falta el término cuadrático. Bueno, no es necesario. Un polinomio ordenado no necesariamente es completo, ¿correcto? Ordenado simplemente es que sus exponentes vayan en un orden de aumento o de disminución, ¿correcto? Q de x es en un orden contrario, va con el 4, con el 2, con el 1 y con el 0, ¿correcto? Estos 2 polinomios son polinomios ordenados, que ojo, no necesariamente son polinomios completos. ¿Qué cosa es un polinomio completo? Un polinomio completo es aquel polinomio que tiene desde 0, desde el exponente 0 hasta un grado definido o de un grado definido hasta el exponente 0, ¿correcto? Ese es un polinomio completo, que no necesariamente también tiene que ser ordenado, solamente basta que estén todos los exponentes y listo, ya es un polinomio completo. Cosa muy distinta es cuando el polinomio es completo y también ordenado a la vez, ¿correcto? Ejemplos. Tenemos aquí el polinomio p de x. Si tú observas, este polinomio no está ordenado, pero ojo, no estamos analizando el ordenamiento de este polinomio, estamos analizando que este polinomio esté completo. Entonces tú buscas su mayor exponente, el mayor exponente es 3. Entonces, si el mayor exponente es 3, tienes que regresar hasta que el exponente sea 0. Y por lo tanto tenemos, el exponente es 3, el mayor, debe tener el exponente 2, ahí está, debe tener el exponente 1, ahí está, y también el exponente 0, ahí está. Correcto, entonces eso es un polinomio completo. Analizamos el Q de XY. ¿Será un polinomio completo? A ver, mayor exponente de X, 2, aquí está. Entonces significa que debe tener el 1 y el 0, correcto. Mayor exponente de Y, el 1, significa que debe estar el 0, correcto, también está el 0, ¿sí? Y por lo tanto entonces estos serían los 5 polinomios especiales que nosotros vamos a aplicar en la solución de los problemas que tenemos planteado en nuestro resolviendo en clase. Así que por favor, libro en mano, por favor, para seguir la secuencia de los problemas y empezamos con el desarrollo del resolviendo en clase.